Tenga muy buenas tardes, doctora Nelly Alvarado. Este día a nuestro grupo le corresponde hablar acerca de los lineamientos técnicos para la prevención y control del cáncer cervicouterino y de mama del Ministerio de Salud de El Salvador. Nuestro grupo está conformado por Hugo Ochoa, Carla Quintanilla, Emmanuel Paredes, Mónica Rubio, Valeria Morataya, Adriana Salinas y Karen Sandoval. Siguiente, por favor. Vamos a empezar a hablar acerca del cáncer cervicouterino. Dentro de las generalidades del cáncer cervicouterino, vamos a hablar acerca de la definición. El cáncer cervicouterino, también llamado cáncer cervical o carcinoma de cervix, lo vamos a definir como un tumor que se desarrolla a nivel de las células del cuello uterino con capacidad de invadir a los tejidos periféricos sanos y de alcanzar órganos lejanos e implantarse en ellos, es decir, con la capacidad de causar metástasis. Siguiente, por favor. Hay que mencionar también que existen dos tipos de cáncer a nivel del cervix uterino. Está el cáncer de células escamosas, que representa el mayor de los casos, del 80 al 90%, y el adenocarcinoma representando del 10 a 15%. Con una mayor frecuencia podemos mencionar que el cáncer cervical puede tener características tanto del carcinoma de células escamosas como adenocarcinoma, denominándose carcinoma adenoescamoso o carcinoma mixto. Siguiente, por favor. Es importante hablar de la etiología del cáncer cervicouterino. La causa necesaria pero insuficiente del cáncer cervicouterino es la infección persistente por una o más cepas oncogénicas de lo que es del VPH, del virus del papiloma humano, que se transmite por vía sexual principalmente. Sin embargo, otros tipos de transmisiones pueden ser contacto genital con genital sin la necesidad que haya una penetración, piel con piel infectada, contacto de genitales con objetos sexuales contaminados, y también se puede presentar durante el parto. El VPH sabemos que es un virus ADN que infecta tejidos específicos, que es de fácil transmisión y de alta prevalencia. Nos menciona el alineamiento que aproximadamente del 50 a 80% de las mujeres con una vida sexual activa pueden presentar lo que es una infección por el virus del papiloma humano durante toda la vida. Además que pueden ser infectadas reiteradamente. Siguiente, por favor. Como nos menciona también que el virus del papiloma humano produce lo que es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes. Además, en general ocurre al inicio de la vida sexual de la mujer, es decir, que alrededor de la adolescencia hacia los 25 años. La mayoría de los casos, un 90% evoluciona de forma asintomática y puede resolverse de forma espontánea, pero el resto de los casos se vuelven casos oncogénicos por VPH, es decir, aproximadamente el 10 al 15% de las mujeres que presentan una infección por VPH pueden llegar a desarrollar lo que es un cáncer. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es la fisiopatología del cáncer cervicouterino, vamos a ver que se ve alterado lo que es el ciclo endometrial. Dentro del ciclo menstrual normal, sabemos que las células del tejido cervical presentan lo que es una descamación constante, formando así células nuevas. Sin embargo, cuando se presenta la infección activa por el virus del papiloma humano, altera lo que es este ciclo junto con todos sus procesos, produciendo así nuevas células. Sin embargo, estas células se presentan de forma anormal, que son las precancerosas, evolucionando hacia un cáncer in situ y progresando a lo que puede ser un cáncer invasor. Siguiente, por favor.
Dentro de la epidemiología que nos muestra el lineamiento, nos dice que el cáncer cérvico-uterino es el cuarto cáncer más común a nivel mundial dentro de las mujeres. A nivel de Latinoamérica y del Caribe, es el segundo cáncer más frecuente en mujeres de todas las edades. Y en nuestro país específicamente, este tipo de cáncer ocupa importancia a nivel de los servicios de salud, ya que es el más frecuente y que ocasiona más mortalidad entre las mujeres igual de todas las edades. Siguiente, por favor. Existen factores de riesgo para que, para que una mujer pueda presentar un cáncer cervicouterino, dentro de las cuales están la infección por VPH, múltiples parejas sexuales, que la pareja sexual sea promiscua, no uso de preservativo, el sexo anal y el inicio temprano de relaciones sexuales. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Con respecto a la prevención primaria, tenemos que estas son acciones o medidas realizadas para evitar el aparecimiento del cáncer cervicuterino. Entre estas se incluye la educación para el reconocimiento de sus causas, los factores de riesgo, protección contra el cáncer, manifestaciones, consecuencias y sobre todo la consejería para que éstas no tengan miedo a consultar. Tenemos que en la prevención secundaria, esta se basa en lo que es la historia natural de la enfermedad y de acuerdo a la evidencia científica son las medidas o acciones que van destinadas específicamente a la detección de lesiones precancerosas y estados iniciales del cáncer cérvico-uterino. Siguiente, por favor. En la prevención secundaria del cáncer cérvico-uterino tenemos que el grupo de mayor prioridad para la detección temprana de este tipo de cáncer es el rango de mujeres entre 30 y 59 años. En sí, como pruebas de tamizaje del cáncer cérvico-uterino tenemos lo que es la citología cervical convencional PAP o Papa Nicolau, que se recomienda de mujeres entre los 20 y 29 años de edad. De acuerdo a la valoración del riesgo inicial, se puede iniciar un poco antes, específicamente en mujeres menores de 20 años. A su vez, tenemos que recordar que el PAP es el estudio morfológico de las células obtenidas por la exfoliación del epitelio cervical. A su vez, esta prueba se realiza en mujeres mayores de 60 años y la prueba del VPH, que es el virus del papiloma humano, se utiliza para detectar lo que es el ADN de los VPH de alto riesgo oncogénico en las células del epitelio del cérvix. Este se realiza en mujeres de 30 a 59 años y no debe ser utilizada para tamizaje a mujeres menores de 30 años, ya que en ellas las infecciones del VPH suelen ser transitorias. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la citología cérvico-uterina convencional o PAP, tenemos que todo contacto en los servicios de salud debe servir para invitar a la mujer a la realización de esta prueba, informándole las condiciones que debe cumplir previo a la toma. Entre ellas tenemos que debe evitarse las relaciones sexuales 2 días antes del PAP, evitar el uso de duchas, medicamentos, espumas, cremas o gelatinas espermicidas 2 días previo a la prueba. Es recomendable que no se encuentre en la menstruación y que en la mujer puérpera se deba programar la toma a partir de las 12 semanas postparto. Tenemos que el personal de salud previo a esta toma debe revisar que estas indicaciones se cumplan para una valoración más exitosa. Siguiente, por favor. Bueno, en la toma del PAP se debe hacer con la siguiente frecuencia. En mujeres de 20 a 29 años tenemos que si el resultado del PAP anterior fue negativo a lesiones preinvasivas y a cáncer de cervix, se debe realizar cada 2 años. Si en mujeres con 30 a 59 años de edad, cuando no se dispone una prueba, debe ser tamizado.
Y si esta ha sido negativo, en orden todo, sería que la prueba se debe realizar en 2 años. A su vez, tenemos que recordar que existen factores especiales, los cuales veremos más adelante. Siguiente, por favor. En las mujeres que hayan tenido una histerectomía, estas deben continuar con el seguimiento respecto a su grupo de edad y a su situación, ¿verdad? También en las mujeres de 65 años se puede prescindir de dicha prueba siempre y cuando la mujer haya realizado el PAP regularmente y sus resultados hayan sido negativos. A su vez, en las mujeres con inmunosupresión, recordemos que este tipo de mujeres serían las personas que están tomando medicamentos o esteroides, también en las mujeres que están tomando inmunosupresores para evitar un rechazo de trasplante, y en las mujeres VIH es importante recordar que estas se deben realizar cada año, con excepción que en la mujer VIH se deben realizar 2 pruebas en los primeros 6 meses luego de detectarse la enfermedad. Y si esas 2 pruebas son con un resultado satisfactorio, se empezará a tomar la citología cada año. Y en el caso de las trabajadoras sexuales, hay que realizar la toma cada 2 años, especialmente en las mujeres entre 20 y 29 años de edad. Siguiente, por favor. Bueno, previo a la toma de citología, el personal debe explicar que la utilidad de esta prueba es la detección precoz de lesiones precursoras de carcinoma de cuello uterino. Además, se le debe explicar a la paciente en qué consiste este procedimiento y que deberá volver para el resultado de dicha prueba. Se debe llenar el formulario de solicitud para tamizaje correctamente, con letra legible y utilizando un lápiz de grafito. Y se debe identificar la lámina portaobjeto de vidrio con lápiz de grafito adecuadamente. A su vez, debe estar el número de expediente de la mujer y el código del establecimiento de salud, siempre con lápiz de grafito. Siguiente. Bueno, continuando con las formas de prevención contra el cáncer cérvico-uterino, nosotros vamos a proceder a explicar cómo se realiza la prueba del PAP. Como ya nos mencionaba, la citología es una de las pruebas principales para poder identificar el cáncer cérvico-uterino de forma temprana y de esta forma prevenir este cáncer. Así, por lo cual nosotros vamos a comenzar a explicarles a nuestros pacientes, luego del protocolo que ya Alexandra nos mencionaba, en el cual consiste en llenar y explicar al paciente sobre la citología. Nosotros ya estando dentro de lo que es previo a realizar la prueba, nosotros vamos a colocar a la paciente en posición de lipotomía. Vamos a colocar el estéculo vaginal sin lubricante, principalmente así para evitar falsos negativos. Entonces vamos a proceder a tomar lo que va a ser la muestra del exocervix y no vamos a irnos de una sola vez al exocervix. Vamos a comenzar desde el exocervix utilizando la espátula de Hydra de madera. Realizamos inmediatamente un extendido fino, unidireccional sobre la lámina. Luego vamos a proceder a lo que va a ser el endocervix. Vamos a usar el extremo delgado de lo que es la espátula o un cepillo endocervical para realizar esta prueba. Vamos a extender y fijar con alcohol etílico al 96% a 20 centímetros en ángulo de 45 grados principalmente sobre la lámina. Para entregar los resultados, el personal debe de informarle principalmente con un vocabulario no médico para que el paciente entienda de la forma correcta sobre lo que se está hablando y los resultados de la prueba. Vamos a también que
esclarecer todas las dudas que el paciente tenga, porque usualmente, más si es primera vez que se realiza esta prueba, va a tener bastantes dudas. Vamos a anotar dentro de lo que es los resultados dentro del carnet de citologías cervical y vamos a anotar los resultados negativos. Vamos a programar la toma para el próximo PAP, como ya antes mencionaba, que usualmente va a ser dentro de 2 años o dependiendo si no trabaja. Vamos a tener que tomar diferentes conductas. Primero, para repetir el PAP inmediatamente, nosotros vamos a tener en cuenta que va a ser un resultado insatisfactorio para la evaluación y vamos a repetir el PAP dentro de 2 años si el resultado va a ser satisfactorio para la evaluación y y no van a haber lesiones malignas, principalmente, o alguna otra tipo de lesión. Igual, vamos a dar un tratamiento y repetir el PAP en 1 año si es satisfactoria para la evaluación, si es negativa para la lesión o maligna. Va a haber cambios asociados a inflamación. Vamos a dar un tratamiento y repetir PAP en 2 años si va a ser satisfactoria para la evaluación, negativa para lesiones o malignidades. Vamos a tener que haber presencia de microorganismos, igual en estos casos vamos a repetir el PAP. Vamos a referir a colposcopía, principalmente cuando dentro del examen previo nos han salido células escamosas. Vamos a ver cuando hay lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado y cuando hay lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado. La prueba del BPH, el personal de salud en primer nivel principalmente, vamos a tener que estar pendientes para realizar este examen a todas las mujeres dentro de los 30 a 59 años si la prueba está disponible. En caso del segundo o tercer nivel de atención, se va a realizar esta prueba de ser requerida en algún dado caso. Se debe coordinar con el primer nivel de atención para realizar esta prueba. Para continuar, vamos a hablar sobre lo que el personal de salud va a hacer o a decirle al paciente, a la paciente, en este caso, sobre lo que se va a realizar en el momento de tomar la prueba. Siguiente. Entonces, previo a la toma, el personal debe explicar la importancia de la toma de esta prueba, ¿verdad? Sabemos de que el BPH, como se ha venido explicando anteriormente, es un virus muy dañino que afecta especialmente las células a nivel de la zona de transición, como ya explicaron nuestros compañeros, y por lo tanto es muy importante tomar esto y no solo decirle a la paciente de que se le va a realizar un examen, sino explicarle la importancia que el examen tiene para realizarlo y el por qué se le debe realizar. Siguiendo, hay que completar un formulario para el tamizaje de la forma correcta, porque hay que respetar siempre la individualidad de cada paciente, y posteriormente hay que indicar el tubo con la solución conservante con los datos personales adecuados. Siguiente. Para la toma debe seguirse los siguientes pasos, como se exponen a continuación. Primero, hay que colocar a la paciente en posición de litotomía, colocar el espéculo vaginal, como ya tenemos entendido, como ya se explicó anteriormente. En estos casos, no es tan apropiado utilizar
algún tipo de lubricante, sino que se puede humedecer con agua fría el espéculo para evitar cualquier roce y cualquier afección que le podamos causar a la paciente en el momento de introducir el espéculo. Hay que tener siempre en cuenta que hay que tomar el espéculo correcto acorde a la paciente. Ante la presencia de secreciones o sangre, hay que realizar una ligera limpieza con un hisopo grande de algodón humedecido con solución salina. Insertar el cepillo específico, girar completamente en sentido de las agujas del reloj. Primero hay que tomar la prueba a nivel del exocervix y posteriormente tomar la prueba a nivel de el endocervix, perdón. Siguiente. Al finalizar, el personal de salud lo que debe de hacer es completar el formulario de tamizaje, hay que explicar lo que se encontró, si se encuentra un pólipo hay que explicar la localización, siempre utilizando lo que serían la técnica del reloj, apuntando en qué lado se encuentra. Si hubieron secreciones, también es importante apuntarlo en lo que sería el formulario y luego hay que reportar el resultado, y aclarar las dudas de la paciente conforme al resultado que se presente, sea satisfactorio para la prueba o no sea satisfactorio para la prueba. Hay que explicarle de nuevo que se le debe realizar, o si es positivo a malignidad o a presunción de malignidad, hay que referirla a una prueba más especializada para este tipo. Luego hay que dejar constancia de la prueba en el expediente clínico de que sí se le realizó, porque es importante tener una constancia de que esa paciente se le hizo. Hay que citar en un periodo de 2 a 4 semanas para discutir el resultado. Hay que colocar el tubo en el recipiente adecuado, preparado y preparar para el traslado. Siguiente. Como les decía, hay que explicar el resultado de la prueba, sea positivo o negativo. Positivo significa que existe algún tipo de VPH oncogénico en las células cervicales, y negativo pues significa que no hay ningún tipo de VPH oncogénico en las células cervicales. Esto pueden ser tanto los VPH de alto riesgo, como el 16 y el 18, como los de bajo riesgo. Y hay que explicarle eso a la paciente. Eso no quiere decir de que estemos hablando ya de malignidad, sino que quiere decir que se encontró el VPH ahí y por lo tanto hay que darle un tratamiento específico de acorde al estadio en el que se encuentre el cambio a nivel celular. Siguiente. Con la evaluación visual con ácido acético, es conocida como inspección visual directa o cervicoscopía. Dicho procedimiento permite identificar las zonas blanquecinas por el ácido acético. O sea, es una reacción que se produce, que se denomina tejido aceto blanco, que puede revelar que el tejido esté experimentando cambios precancerosos. Siguiente. En cuanto al resultado de la prueba de ácido acético, esta va a ser negativa, positiva, insatisfactoria y sospecha de cáncer. En cuanto a la negativa, los hallazgos que vamos a tener va a ser un epitelio liso, rosado, uniforme y sin características especiales, prácticamente un epitelio intacto, un epitelio sano. La interpretación es un cervix sano.
La positiva es un epitelio aceto blanco, es decir, que ha resultado con la positividad a la prueba. Hay existencia, la interpretación que se le da es la existencia de cambios celulares precancerosos, y la insatisfactoria no se observa zonas de transformación, es decir, que la prueba ha resultado insatisfactoria y por lo tanto se debe volver a realizar, y por lo tanto no es factible para la interpretación. Y la sospecha de cáncer se observa presencia de úlcera necrótica o hemorragia o una masa exofítica. Hay una posible lesión intraepitelial de alto grado, es la interpretación de dicho resultado en la prueba de ácido acético. Siguiente. Bueno, para continuar, vamos a seguir hablando de lo que es si sigue el proceso para la toma de la muestra. Con respecto al personal de salud, se debe de ejecutar siempre los siguientes pasos, como estaba comentando mi compañera, que es que colocamos a la paciente en una posición de litotomía, con el previo aviso de lo que vamos a hacerle a esta paciente. Colocamos el espéculo vaginal según las medidas, porque hay diferentes tipos de espéculos, y podemos tener que limpiar ligeramente la presencia de secreciones con un hisopo humedecido con solución salina, ya que otro tipo de sustancias pueden llegar a afectar lo que es la muestra. Después vamos a realizar una inspección utilizando una fuente de luz blanca e identificando alguna transformación que podamos tener siempre en la inspección visual. Y luego tenemos que impregnar un hisopo con ácido acético al 3 al 5% y aplicarlo sobre todo el cuello uterino, esperar e inspeccionar de nuevo el cérvix para ver si hay alguna transformación que se pueda ver después de puesta la sustancia. Siguiente. Al finalizar todas estas actividades que hayamos hecho previamente, vamos a completar la hoja de reporte de forma completa, ya que esto nos va a servir para identificar a lo que es la paciente y que no se pueda confundir los resultados con otra. Informar el resultado de la evaluación y aclarar dudas. Si es necesario, se debe realizar una consejería sobre el tratamiento. Es decir, la paciente, después de haberle realizado el procedimiento, va a tener ciertas dudas, o antes del procedimiento llega a tener ciertas dudas, y que la tenemos que aclarar cuando ella lo decida. Además, que tenemos que tener una consejería sobre el tratamiento de todo lo que nosotros hayamos visto con todo ese procedimiento que hicimos. Si la evaluación es positiva y la lesión clasifica con el tratamiento de crioterapia, realizar 2 ciclos de 3 minutos cada uno con un periodo de 5 minutos entre ellos. Esto es de suma importancia, ya que si la paciente clasifica para lo que es la crioterapia, necesitamos hacerle ese tratamiento para que mejore su pronóstico. Además, si es positiva y no es elegible la crioterapia o es insatisfactoria, tenemos que referir a colposcopía a la paciente. Siguiente, por favor. Con respecto a los criterios de referencia que vamos a tener nosotros como médicos para mandarla a otro establecimiento de salud más especializado, son que los criterios los cuales ayudan a los profesionales de la salud dentro de la RIS para poder identificar las lesiones de cáncer cérvico-uterino a tiempo, haciendo una correcta sospecha clínica y así poder diagnosticar a la paciente de forma oportuna y tratarlo lo más rápido posible. Siguiente, por favor. Con respecto al nivel comunitario de primer nivel de atención, esto lo que van a hacer es que las mujeres que se han realizado la prueba de tamizaje de cáncer cérvico-uterino hace 2 años o más y las cuales cuenten con 20 años o más tienen que hacerse esta prueba. Además de mujeres que han iniciado las relaciones sexuales que no hayan realizado una prueba de tamizaje del cáncer cérvico-uterino, también se la tienen que realizar. Y la prueba de tamizaje de cáncer cérvico-uterino, la cual cuente con 20 años o más. Esto va a ser en el primer nivel comunitario de primer nivel de atención. Siguiente, por favor.
del primer nivel de atención a unidad de patología cervical del segundo nivel de atención o tercer nivel de atención, dentro de los cuales observamos anormalidades en las células. Por ejemplo, el ASCUS, que es una atipia de células escamosas de significado indeterminado, el AGUS, que es las células glandulares atípicas, y LEI, que significa una lesión intraepitelial. Cualquiera de estas tres patologías van a estar en este nivel de atención. Y al realizar la prueba del Papa Nicolau, que a su vez se observa una sospecha clínica de cáncer cérvico uterino. Lo van a ver en este nivel. Siguiente, por favor. Del primer, segundo o tercer nivel de atención a oncología ginecológica del tercer nivel de atención van a ir las que son las embarazadas, las cuales posean una biopsia que confirme el diagnóstico de cáncer cervical o que tengan alta sospecha clínica de cáncer cervical, ya que estas mujeres ponen en riesgo tanto su vida como la vida del bebé. Además de mujeres que al realizar la histerectomía les haya encontrado hallazgos que indiquen cáncer cervical, al cual se confirme histológicamente como cáncer invasor. Es decir, después de la histerectomía que le han tomado a la mujer, que le hayan, realizado a la paciente, una parte se va a lo que es patología, y al encontrarle algunos hallazgos que indiquen cáncer cervical, hay que indicarle este tercer nivel de atención. Pacientes que ya recibieron tratamiento, pero que a su vez se presenta una sospecha de recurrencia de cáncer cérvico-uterino, también es de suma importancia que estén en este nivel. Y las mujeres cuales necesitan ser referidas a oncología con un estudio histopatológico previo positivo a cáncer cérvico-uterino, sin esperar otros tipos de estudios, los cuales se tienen que enviar las láminas histopatológicas y bloques de parafina para este nivel de atención. Siguiente, por favor. Con respecto al cáncer de mama, es bastante importante lo que es la anamnesis, los antecedentes y el examen físico que va a tener esa mujer, ya que tenemos que estar muy pendientes de lo que es las manifestaciones clínicas que tenga esta mujer, además de los hallazgos clínicos que nosotros le encontremos al examen físico. Por ejemplo, las manifestaciones clínicas de lo que es un cáncer de mama, vamos a encontrar cambios en la textura. Es decir, se va a ver un cambio en lo que es la textura de la mama. Con respecto también vamos a tener al hundimiento de lo que puede llegar a ser una parte de algún cuadrante de la mama, una secreción con sangre. Por eso es muy importante lo que es de explicarle a la paciente que tiene que estar examinando también, apretando lo que es el pezón para ver si sale alguna secreción, o puede llegar a salir hasta independientemente de la maniobra que nosotros utilicemos. Los cambios en el pezón, si está retraído, cambios en coloración, cambios en textura que puede llegar a tener, cambios en el color que llega a tener la mama, tenemos que diferenciarlo en lo que es un nevo o lo que puede llegar a ser una manifestación de este CA que puede llegar a estarse dando. Un bulto en la axila, ya que también tenemos que estar pendientes de lo que son los ganglios que se encuentran dentro de esta área, y además las otras masas que pueden llegar a aparecer en esta. Y ahí secreciones de líquidos, por lo mismo, o secreción de sangre o secreción de líquido va a ser un síntoma de alarma y un signo de alarma para esta paciente, y un bulto visible o palpable que nosotros podamos llegar a ver o la propia paciente llegue a sentir dentro de su mama. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con lo que sería el examen físico de mamas, vamos a ver más o menos cómo es la realización y cómo va a ir explicándose lo que sería a la paciente este procedimiento. Primero, le vamos a preguntar a la paciente cuándo fue la última vez que se realizó su examen de mamas. Explicar el procedimiento que está por hacerse y tratar de tomar las medidas si es menor de edad o si tiene alguna discapacidad esta paciente. Tener el permiso y conciencia de la paciente de lo que está por realizarse y tratar de realizarlo siempre de manera completa, sin olvidar ciertas regiones y tratar de llegar incluso a axila. Llenar la papelería correspondiente. Siguiente.
En la inspección de mamas, lo que vamos a tratar de explorar es si hay algún tipo de cambio en ella. Contar con un lugar iluminado va a ser quizás muy primordial, ya que tenemos que examinar por completo cómo es la apariencia de esta. La paciente debe estar sentada con las manos en la cintura y haciendo movimientos de aducción y abducción. Luego con los brazos hacia arriba y de nuevo el examen. Buscar asimetrías, retracciones, edema, eritema o alguna molestia que ella incluso pudiera sugerir. Siguiente. En cuanto a la palpación, primero vamos a hacerlo con ambas manos y los dedos de los extremos de los dedos tienen que ir extendidos. Esto se va a hacer para poder comprimir la mama hacia lo que es la pared torácica de una forma suave, pero siguiendo siempre las manecillas del reloj. Se va a repetir eso con la paciente acostada y con los brazos en abducción. Se examinan los pezones por cualquier salida o secreción de algún líquido y si se encuentra alguna masa se tiene que explicar la característica de esta, la localización, el tamaño, etc. Siguiente. En cuanto a las características clínicas, la tabla nos puede mencionar lo que sería la lateralidad, la localización, el tamaño, la consistencia, los bordes, la movilidad, la sensibilidad, las retracciones y alteraciones de la piel. Ejemplo, la lateralidad va a ser izquierda-derecha. En la localización, lo que se trata de hacer es que se va a dividir lo que es la mama en cuadrantes para no dejar ningún área sin exploración. En el tamaño lo vamos a tratar de expresar en centímetros. La consistencia, si encontramos alguna alteración, o masa, si es dura, pétrea, elástica, gomosa, blanda, etc. Los bordes, si están bien definidos o mal definidos. La movilidad, si esta es libre o está adherida en planos profundos. La sensibilidad, si es doloroso, molesto o indoloro. La retracción, si la piel y su localización está normal, el pezón está normal y alteraciones en la piel en cuanto a la coloración, el engrosamiento y si existe piel de naranja. Bien. Luego de realizado el examen, la paciente debe tranquilizarse y nosotros como personal médico debemos explicarles e informar a la paciente sobre lo que se encontró en el dicho examen, ¿verdad? Explicarle y educarla cuándo hacerse y cómo hacerse un autoexamen y aclararle cualquier duda. Bien. En cuanto a mama, se hace a través del examen bimanual, como lo acabamos de ver, y esto puede incluir la autoexploración y una mamografía. Se va a complementar, si hay alguna duda de esta, con una ultrasonografía mamaria y una biopsia de esta. La mamografía se practica a pacientes de 40 años en adelante y solo está indicada en menores si esta tiene algún tipo de riesgo o algún tipo de antecedentes de algún cáncer. Siguiente. La mamografía se le debe explicar a la paciente que ella tiene que llegar el día que se le indica para la realización de este examen, tiene que haberse bañado y no usar desodorante después de haberse bañado antes de llegar a la cita. Tiene que llevar alguna ultrasonografía o examen que se le haya hecho previamente para poder comparar los resultados con la que se le va a evaluar en ese momento. Bien. Siguiente. Bueno, en lo que es la prevención secundaria o la detección temprana de lo que es el cáncer de mama, tenemos distintos métodos diagnósticos, ya sea por imágenes o genéticos. En este caso, uno de los principales y de los más importantes es la realización de la mamografía. Siguiente. La mamografía consiste en una radiología de la mama y este es un estudio diagnóstico en el cual se busca la presencia de anomalías a nivel
mamario, así como también la observación en general de la anatomía de la mama. Esta es la herramienta más utilizada para poder establecer de manera temprana el diagnóstico de cáncer de mama. Dependiendo de la manera en que se realice, esta puede ser de manera digital o convencional, así como también existen múltiples proyecciones y se realiza con distintas indicaciones, las cuales podemos clasificar en una mamografía que se realiza como parte de un tamizaje o una mamografía, perdón, que se realiza como diagnóstico en caso de sospechar algún hallazgo. Siguiente. Lo que es la mamografía en el primer nivel de atención, este se va a realizar como un diagnóstico o tamizaje, como lo mencioné anteriormente. Para cuestión de tamizaje se va a realizar en las pacientes que tengan entre 40 a 69 años de edad anualmente. En pacientes que ya sean mayores de 70 años debe evaluarse individualmente dependiendo de factores de riesgo del estado de salud de la paciente, así como también de la expectativa de vida de ella. Siguiente. En cuanto al segundo y tercer nivel de atención, en esta es importante realizarla de manera oportuna para poder evidenciar de manera temprana hallazgos que pueden indicar algún cambio que sea compatible con la aparición de un cáncer de mama. En esta se deja ya como método diagnóstico en pacientes mayores de 30 años con síntomas inciertos por ultrasonografía o hallazgos que requieran estudios complementarios para poder establecer su benignidad o malignidad. Pacientes que tengan masa o tumoraciones palpables, así como también salida de secreciones anómalas por el pezón, ya sea secreciones amarillentas, secreciones sanguinolentas y cualquier tipo de secreción que debe realizarse una evaluación. Cambios en la piel, ya sea a nivel focal o difuso, cambios a nivel del pezón, a nivel de la areola, mujeres que van a iniciar con terapia de reemplazo hormonal también, así como también en pacientes, sobre todo mayores de 40 años, que van a someterse a algún tipo de cirugía estética de la mama, así como también mujeres con antecedentes de cáncer de mama en su familia o un alto riesgo por estudios genéticos donde se haya identificado genes que tienen una gran predisposición a este tipo de cáncer. Siguiente. En cuanto a los criterios de referencia, es importante conocerlos porque estos es lo que nos va a permitir evaluar a la paciente y realizar estudios complementarios en dado caso que nosotros encontremos un hallazgo anormal para posteriormente descartar o confirmar de manera temprana el diagnóstico de cáncer de mama. Siguiente. En cuanto a los criterios de referencia del primer nivel comunitario, es importante realizar del nivel comunitario, perdón, al primer nivel de atención es importante realizar una anamnesis que nos permita saber si la paciente debe ser referida. En este caso estamos hablando de pacientes con una edad de 20 años o más que ya han iniciado relaciones sexuales y aún no se han realizado previamente lo que es la prueba de tamizaje, sobre todo por ultrasonografía. Pacientes también con una edad de 20 años o más que no se han realizado la prueba de tamizaje desde hace 2 años o más. Siguiente. En cuanto a los criterios de referencia del primer nivel de atención a una unidad patológica cervical, ya sea de segundo o tercer nivel, ya tenemos pacientes que van a reportar hallazgos que no deberían encontrarse o que pueden indicar la presencia de una patología maligna, por ejemplo, que se encuentren células escamosas atípicas de significado indeterminado, cambios en las células glandulares que no pueden ser específicamente clasificados y una lesión escamosa intraepitelial. Todo esto para poder continuar diferentes métodos diagnósticos para establecerlo de mejor manera. Siguiente. Los criterios de referencia de primer, segundo, tercer nivel a lo que es ya la oncología ginecológica, ya tenemos cuando se da el reporte histopatológico de un cáncer cervicouterino, una embarazada, paciente embarazada que tenga un diagnóstico de cáncer cervical o alta sospecha de este mismo, un hallazgo incidental de cáncer invasor y paciente que ha recibido tratamiento anteriormente, pero que se sospecha recurrencia del cáncer, ya sea por clínica
o por distintas pruebas que puedan indicar de nuevo la presencia de lesiones malignas. Siguiente. La exposición ha sido tomada de los lineamientos técnicos de la prevención y el control del cáncer cérvico-uterino y mama del Ministerio de Salud. Muchas gracias por su atención.